Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Amén. Estamos en la casa de Dios, estamos contentos. La verdad que después de misiones es como si nos pasaran un rolo. Por lo menos nosotros los pastores terminamos bien agotados. El pastor me decía, estoy agotado, pero es que misiones nos saca el jugo. Pero qué bueno, hermano, hemos tenido la semana pasada un weekend de victoria, un fin de semana maravilloso. Hemos visto la gloria de Dios compartido con los misioneros. Así que estamos contentos, ¿verdad? Por lo que Dios, ¿verdad? Está haciendo en Senda, lo que Dios está haciendo a través de usted. Así que le damos gloria al Señor. Dios es grande, Dios es fiel. Así que estamos en la serie de Rick Warren y a veces tenemos las interrupciones por las actividades de la iglesia, pero estamos en esta serie creados para soñar. Así que si usted ha seguido la secuencia de estas clases, pues están muy lindas, poderosas, sencillas, pero a la vez profundas. Porque todos tenemos sueños, pero a veces esos sueños se nos pueden convertir, ¿verdad?, en pesadillas. Y hoy tenemos una clase que tiene como título Afrontando los callejones sin salida. Tiene un título ahí bastante bueno, Afrontando los callejones sin salidas. Yo no sé si usted se ha visto en algún momento de su vida, que yo supongo que sí, en un callejón sin salida. ¿Cómo usted me definiría a mí lo que usted entiende puede ser en su vida un callejón sin salida? Vamos a ver. Alguien que me diga, pastora, yo creo que de esto es lo que usted se va a hablar hoy. ¿Qué será un callejón sin salida? Vamos a ver. No todos a la vez. Ok, un problema difícil de resolver. Ese puede ser un callejón sin salida. Tenemos callejones sin salidas como un cáncer, como un divorcio, ¿verdad? Como un desempleo. Me botaron del trabajo, ¿verdad? Como un maltrato en el hogar. Los callejones sin salida se presentan en nuestra vida en momentos en que a veces ni los esperamos. Un desastre natural. Nosotros veíamos ayer en las noticias lo que pasó en España, algo terrible, un desastre natural. Son callejones sin salida que cuando llegan a nuestras vidas comenzamos a cuestionar a Dios. Comenzamos a preguntarle a Dios, pero ¿por qué yo estoy viviendo esto? Las personas que han vivido situaciones difíciles y han estado en estos callejones sin salida, nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir a diferentes hogares en los momentos más críticos, en los momentos de más crisis, es cuando vemos a veces algunos con fe, pero otros con tristeza y desesperación. De decir, Señor, pastor, ¿por qué me sucede esto? Yo he visto los callejones sin salida muchas veces en el ministerio de consejería. Y muy cerca de mi persona también he tenido callejones sin salida. Pero he tenido personas que han vivido procesos de divorcio donde cuando me hablan me dicen, pastora, ya mi vida no tiene sentido. Ya no hay esperanza para mí. Ya me siento vacío. ¿Por qué me sucede esto? Y yo lo viví con mi hermano. El divorcio de mi hermano. Recuerdo que llegó a mi casa y se sentó y me dijo, esto ha sido terrible para mí. No creo que Dios tenga más bendiciones. No creo que yo me pueda volver a casar en un futuro porque no había sido causado por él. Entonces, son preguntas que nos hacemos. Preguntas que vienen a nuestra mente tales como esta. ¿Cómo respondes cuando tu sueño se convierte en una pesadilla? ¿Qué haces cuando la vida está fuera de control?
dudas del amor y la sabiduría de Dios, cuestionas a Dios. Si vamos a contestar sinceramente estas preguntas, yo sé que muchos dirían, sí le cuestiono a Dios. Sí me desespero. Sí me enojo. Sí, ya no vuelvo a la iglesia. ¿Cuántas personas, porque sus sueños se han convertido en una pesadilla, la tomaron con todo el mundo, la tomaron con Dios y no volvieron a la iglesia? Yo he escuchado personas que dicen, no voy a la iglesia por tal hermano o porque los cristianos son hipócritas y la hipocresía está donde quiera. No irás a ningún lugar. O sea, ponemos muchas cosas en otro papel cuando las cosas no nos salen bien. Cuestionamos. Y hoy vamos a hablar que hubieron personajes bíblicos que estuvieron en un momento preciso en callejones sin salida y vamos a estudiar 4 cosas que nos da el libro de Romanos, 4 acciones que nosotros debemos practicar, que nos da Romanos capítulo 4, para entender cuando nosotros estemos en callejones sin salida. Y a veces esto parece jocoso, pero yo leía una ilustración, y una vez la di a las damas también, que había una rana, y esa rana de momento brincó y cayó en un caldero de leche. Y la rana empezó a desesperarse porque había caído en ese caldero de leche. Y entre más se desesperaba, más movía sus patitas en la leche que había caído. Y yo no sé si usted sabe que entre más usted mueva la leche, ¿qué se hace? Se endurece. Y mientras ella pensaba que había caído en un hoyo profundo y ella pensaba que estaba luchando quizás porque se iba a morir en la desesperación de ella fue su salida. Porque de momento la leche se endureció y paró sus patitas y dijo, ¡pum!, pudo brincar afuera de ese caldero. Entonces, a veces vemos que en los momentos más difíciles de nuestra vida, vamos a ver cosas que Dios, ¿verdad? Me están poniendo los slides anticipados. Necesito que me pongan yo sé que están teniendo problemas allá. Vamos a ver, tenemos el personaje bíblico, el callejón sin salida de Moisés. El callejón sin salida de Moisés. Si nosotros conocemos a Moisés, Dios lo levanta, ¿verdad? Lo acoge el faraón, está 40 años en la casa del faraón, está 40 años en el desierto, ¿verdad? En la casa de su suegro, aprendiendo a cuidar las ovejas, aprendiendo a cuidar su familia. Y después de ese proceso, Dios lo llama a traer libertad al pueblo de Israel. Y si usted no está familiarizado con las escrituras de este pasaje de Éxodo, hay una parte donde Moisés comienza a hablar con Dios y comienza a cuestionarle a Dios por qué lo ha escogido a él. Comienza a decirle, pero Señor, tú sabes que yo soy tartamudo. Tú sabes que yo no soy bueno para hablar. Tú sabes que yo no, ¿por qué continúas ensimismado en que yo sea el que vaya? ¿Sabes? Como que Moisés entró en una dinámica con Dios y Dios le dio coraje, dice la Biblia, con Moisés. Le dio coraje porque Moisés empezó a poner excusas para hacer el trabajo de Dios. Y el Señor, dice las Escrituras, que Dios le dio coraje con Moisés y le dijo, pues si tú no vas, como quiera, tú eres el que vas a ir, aunque yo te dé a Aarón para que te ayude. Pero ese no era primeramente el plan de Dios. Pero lo que Dios le quiso decir a Moisés, como quiera, si es que necesitas un bastón, en este momento yo te lo voy a dar. A veces en la vida necesitamos bastones. Y yo creo que después no hay que decir mucho lo que Dios pudo hacer con Moisés,
que no necesitó tanto de Aarón, aunque yo me supongo que fue de gran bendición. Ahora, mientras Moisés está en esa disyuntiva con Dios, que Dios le dice que vaya a libertar al pueblo de Israel en Egipto, mire lo que pasa. Vamos a leer Éxodo 14:10. ¿Quién me lo quiere leer? Que tenga el micrófono. ¿Ninguno tiene el micrófono? Yo lo tengo, pastor. Sí, léamelo, Anthony. Esa misma noche mandó llamar... 14 días, perdón. 31. 12:31. Perdón, pastora, la hermana aquí me equivocaron. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. ¿La? Vemos aquí que Moisés ya está cerca y el faraón decide que, mira, váyanse, lárguense de aquí, no los quiero aquí. Y les ordenó que se fueran. Pero cuando les ordena que se fueran, parece que hemos obtenido una victoria, ¿no? Yo me supongo que cuando el pueblo de Israel, el faraón le dijo a Moisés: ok, lárguense, váyanse, ya me tienen hasta aquí, toma tu pueblo y vete. Yo creo que ellos iban contentos. Yo creo que Moisés dijo: yes, gané la victoria. Ay, qué bueno, ya me llevo el pueblo, todo resuelto. Pero las escrituras nos ponen a Moisés en Éxodo 12:31. Si me lo pueden poner, Éxodo 12:31. Tengo citas aquí como que no están. Éxodo 12:31 está arriba. ¿Quién me lo quiere leer? Ese fue el que acabaron de leer. Éxodo 14. Ay, Dios mío, tengo todo esto aquí. Sí, léame en el 14:10 ahora, por favor. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo. Entonces le reclamaron a Moisés. Muy bien. Cuando ya ellos van, ¿verdad?, felices porque encontraron la salida, porque ya tenían el lugar indicado, ya se habían ido, se encuentran ante lo que nosotros llamamos un callejón sin salida. Se enfrentan ante el Mar Rojo. Y no solo ante el Mar Rojo, sino que detrás venía ¿qué? El ejército del faraón. Cuando nosotros nos encontramos en un callejón sin salida así, no podemos criticar quizás al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel comenzó a enojarse, comenzaron a tener temor, comenzaron a aterrorizarse del faraón, comenzaron a cuestionarse. Debimos haber muerto en Egipto antes de morir aquí en las manos del faraón. Comenzaron a ver su vida con una oscuridad. Una de las situaciones en los callejones sin salida es que no nos permite ver a Dios. Todo lo que vemos es oscuro, es negro. Parece que nuestra fe es aplastada hasta lo sumo y es como succionada de nuestras almas. Las personas que caen en callejones sin salida no le ven esperanza a nada. Y por más que tú lo trates de mover, mira, hello, no le ven. Porque la realidad es que los callejones sin salida son experiencias difíciles para vivir. Son experiencias duras, son experiencias traumatizantes. Hubo un momento en mi vida que yo le pregunté a Dios: ¿por qué no me permitiste ver a mi mamá antes de fallecer? Porque ya tenía los pasajes, ya le había comprado una ropa, ya estaba contenta, le iba a dar una sorpresa. Me quedaban solo 10 días para ir a ver a mi mamá. Cuando cuando mi esposo me da la noticia que ella había fallecido. Y yo siempre le cuestioné en ese momento a Dios: ¿por qué no me permitiste ir a verla viva?
Y aunque para mí fue en ese momento un callejón sin salida, uno puede entender a veces que uno se puede nublar, enojarse con Dios, pero Dios tiene todo en control. Al fin y a la larga, Dios tiene todo bajo control. El pueblo de Israel comenzó a sentirse sin libertad, con miedo, aterrorizado. Y a veces nos podemos preguntar, hacer la pregunta, ¿quién te crees tú, Moisés? ¿Quién te crees tú para habernos traído aquí a morir? Comenzamos en los callejones sin salida a echarle la culpa a otros. La iglesia, mi esposo, mi esposa, mi familia, mi empleo. Y queremos tirarle la culpa a todo el mundo, y quizás Dios quiere estar trabajando en nosotros. Siempre los callejones sin salida son para que nosotros tengamos una enseñanza, aunque en el momento no la veamos, no la experimentemos, no la sintamos. Hello. Yo no creo que el pueblo de Israel empezó a sentir allí mientras veían al faraón, ¡ay, qué bueno que vienen ahí! No. Empezaron a cuestionar, ¿quién te crees, Moisés, para traernos aquí y morir aquí por la espada del faraón? Pero eso es una pregunta errónea. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando estamos en un callejón sin salida es, ¿quién crees que es Dios? En vez de preguntarnos, ¿quién crees eres tú, esposo? O este problema, o esta situación, o este caos que yo tengo, que no le veo salida. Tenemos que, en vez de hacernos preguntas que van así hacia los lados, hacernos una pregunta hacia arriba y decir, Señor, ¿quién crees que Dios es? Yo sé, Dios, quién tú eres. Los callejones sin salida nos van a mover nuestra fe. Y es una prueba para probar nuestra fe. Y ahí se encuentra Moisés. Dios estaba en ese momento de ese callejón sin salida, estaba por hacer para mostrar el más grande poder de Dios sobre el pueblo de Israel. Vamos a ver Éxodos 14, 13 al 14. ¿Quién me lo quiere leer? No tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. ¡Qué tremendo! Mientras ellos se encontraban en ese callejón sin salida, murmurándole a Moisés, peleándole a Moisés. Mire, hermano, yo creo que las escrituras no mencionan todo lo que ese pueblo dijo o todo lo que ese pueblo sintió. Dice que mientras ellos estaban así, Dios, siempre hay alguien conectado, ¿verdad? Hay alguien que Dios va a usar, o Dios te va a trabajar contigo en privado, pero va a trabajar de alguna forma u otra, donde tú vas a obtener libertad. Dice la Biblia que el Señor Moisés le dijo, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer que hoy. No haya desesperación, fíjense en lo que Dios va a hacer hoy. No se preocupen, el Señor va a pelear por nosotros. Y nosotros vemos que en las escrituras, pues Dios peleó por el pueblo de Israel. Y no solo con las plagas anticipadamente, porque mire, hermanos, hay que ser un poquito, porque yo creo que si yo había visto todos los milagros de las plagas, ya ante quizás esa situación yo hubiera tenido una fe más sólida. Pero no todos somos iguales. Lo que para mí puede ser una fe sólida y fuerte, porque lo experimento de una forma diferente, para otro puede ser un caos. Puede ser una desesperación, puede ser un caos. Por eso es que el Señor nos insta en Isaías 7:9.
si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Hay algo clave en los callejones sin salida. Yo puedo cuestionar, ¿ok? Yo me puedo quejar, está bien. Dios nos entiende si nos quejamos. Dios nos entiende si cuestionamos en un momento dado. Pero esos callejones sin salida nunca me pueden quitar mi fe. Y ahí es donde tenemos que trabajar sabiendo que estos callejones sin salida no nos pueden quitar de la firmeza en Dios, en su palabra. Dice, si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. La persona que en un callejón sin salida se va alejando de Dios, va hacia un caos peor. Y ahí es donde el enemigo quiere entrar a las personas. Si Dios te permite un callejón sin salida y tú no te mantienes firme en Dios, tú empiezas a cuestionar a Dios, tú te empiezas a amargar con Dios, tú te empiezas a amargar con los que te rodean, tú te empiezas a amargar con la iglesia, tú te empiezas a amargar con todo el mundo. El enemigo ha obtenido la victoria. Porque el enemigo dice, qué bueno, la estoy sacando o lo estoy sacando de permanecer firme en la fe. De permanecer firme en Cristo. Entonces es muy importante eso. Por eso Isaías nos dice esto. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Y en la única forma, todo el mundo es firme cuando todo va bien. Si Dios me está bendiciendo, gracias Dios, qué bueno. Si Dios me dio el empleo, gracias. Si tengo finanzas, gracias Señor. Si tengo todo bien en el matrimonio, gracias Señor. Si tengo abundancia, gracias Señor. Pero si me pones en un callejón sin salida, hasta ahí tú y yo llegamos, Dios. Hasta ahí tú y yo llegamos. Conmigo no me vuelvas a hablar. No vuelvo a la iglesia. No vuelvo a saludar al hermano. No vuelvo a ese lugar. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva incorrecta y Dios, lo más que Dios quiere hacer en los callejones sin salida es milagros en nosotros. Milagros en nosotros. Tenemos el callejón sin salida de Abraham. Dios le había dado un sueño a Abraham. Un sueño de que sería el padre de una nación. ¿Qué sueño más lindo? Para convertirlo en capítulos más adelante en una pesadilla. Donde Dios le dice, ¿me vas a entregar qué? A tu hijo Isaac. ¿Quién me quiere leer Génesis 22:2? Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Qué chistosito es Dios. Así diría Abraham. Pero qué burla es esta. ¿Qué clase de Dios yo tengo? Que me da una promesa, que me dice que seré padre de una nación, que me hace tener a este hijo en la vejez, que me da alegría cuando nace este hijo, que me ha dado promesas y ahora me dice que tome este niño y lo lleve al monte Moriah y allí lo ofrezca como un holocausto a Dios. La Biblia no nos especifica mucho ese caminar, ese trayecto de Abraham con su hijo. Yo estoy seguro que hubieron muchas conversaciones y quizás Abraham habrá dicho, déjame tratar de hablarle al niño de otras cosas, de las ovejas, de los animales que están en el monte, de las piedras que estamos viendo, para evitar que ese niño le preguntara
¿dónde está, verdad? ¿Dónde está? Y sabemos que se lo pregunta más adelante. ¿Dónde está lo que vamos a ofrecer? Entonces, a veces Dios nos da algo y después nos los va a pedir. Pregúntale a una madre que ha perdido su hijo. ¿No te dio Dios ese hijo? Sí, te lo dio. Pero la soberanía de Dios a veces no la podemos cuestionar. Pero lo que sí Dios nos quiere es que tu fe se rompa. Porque el enemigo gana cuando nuestra fe es destruida, cuando nuestra fe es rota. Pues a veces Dios nos va a dar bendiciones que nos las va a pedir. Y en este momento esto parecía en Abraham. Pero mire lo que Abraham hace. Abraham había llegado a una conclusión. Si algo la Biblia dice que admira a Abraham y lo llama un hombre justo, un hombre que tenía una fe inquebrantable, no era porque Abraham no tenía debilidades, porque Abraham había mentido sobre su mujer, Abraham había hecho cosas que no debió haber hecho, mas sin embargo en medio de su naturaleza humana, Abraham nunca perdió su fe en Dios. Y nosotros podemos cometer errores, podemos quizás fallarle a Dios, no consciente o inconscientemente, pero si nosotros nos volvemos a Jehová y sabemos que ese Dios de poder nos perdona y nos levanta con mayor fuerza, eso es lo que el enemigo no quiere. Y la Biblia habla de Abraham como un hombre que nosotros debemos, ¿cómo se dice? Seguir su ejemplo en cuanto a esa fe inquebrantable, en cuanto a esa fe en Dios. Mire lo que dice Hebreos 11:19. ¿Quién me lo quiere leer? Yo lo voy a leer. Si no lo tenemos. ¿No lo tiene? Ok, 11:19. ¿Quién me lo quiere leer? ¿Usted lo tiene, hermano? No lo tengo. ¿No? Lo voy a leer de la pantalla, pero no lo tengo. Ok, yo lo leo. Dice Hebreos 11:19. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. La Biblia me dice que Abraham tenía en la mente que si Dios le había pedido ese hijo de la promesa, aunque él lo matara, él mismo lo iba a resucitar. Eso es una fe inquebrantable. Eso es una fe poderosa. Señor, aunque yo esté en este callejón sin salida, yo sé que algo grande tú vas a hacer. Tú vas a resucitar lo que sea, mis finanzas, mi matrimonio, mi hijo si está en el mundo, en el pecado, mi hogar lo vas a afinar o vas a hacer algo, Dios, que yo voy a estar en paz y voy a ver tu mano poderosa en esto. No siempre los planes van a salir como nosotros querramos, pero sí siempre van a salir en el perfecto plan de Dios. Aunque no lo veamos en el momento, aunque en el momento se nos sea una locura. Porque no me crea a mí que Abraham no pensó, esto es una locura. Esto es algo que mi Dios allá arriba se volvió loco. Mi Dios no me puede estar pidiendo esto. Mas sin embargo Abraham tenía una fe firme y dijo, no Señor, si aún tú me estás pidiendo mi hijo, sé que de la muerte tú me lo resucitarás. Y esa es la fe que Dios pide de nosotros. Va a haber momentos en que nadie te va a abrazar, en que nadie, en sentido simbólico, que nadie va a estar a tu lado, que tus lágrimas van a ser solas tú con Dios. Porque usted no siempre está contando todos los detalles de su vida, pero Dios los conoce. Y en esos momentos que tú estás sola con Dios, hablando con Dios, tú no sabes que tu fe se está poniendo más firme, más fuerte, y en un momento dado viene la salida. Y Dios no quiere que una de las mayores objetivos o targets del enemigo
es socavar nuestra fe. Si el enemigo socava nuestra fe, ha triunfado sobre nuestras vidas. Ha triunfado sobre nosotros. Por eso es que los callejones sin salida hay que tomarlos con más firmeza en Dios, en oración y diciéndole a Dios, yo sé que de esta tú me levantarás. Los callejones sin salida le dicen a las personas, de esta tú nunca te vas a levantar. De esta tú serás despreciado. Mas, sin embargo, la gente puede pensar eso, pero nuestro Dios no piensa así. Nuestro Dios no piensa así. Hay 4 lecciones que podemos aprender de Abraham mientras él esperaba la liberación. Hay 4 lecciones que nos da Romanos 4. Si usted se va a Romanos 4, en Romanos capítulo 4, todo este capítulo nos está hablando de Abraham. Y mire qué lindo el primer punto. Dice, recuerda, cuando tú estés en un callejón sin salida, recuerda lo que Dios puede ¿qué? Hacer. ¿Quién me quiere leer Romanos 4:17? Yo lo puedo leer. Romanos 4:17. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Qué tremendo eso. Mire lo que nos dice ahí de Abraham, que llama las cosas que no son como si ya existieran. Nosotros en nuestros callejones sin salida tenemos que proclamar las cosas que no vemos. Señor, mis finanzas están mal hoy, pero yo creo firmemente que tú me vas a ayudar. Que yo veré tu mano poderosa en mis finanzas. Mi salud no está bien hoy, pero yo confío, Dios, que tú me puedes sanar. Que tú puedes hacer algo conmigo. Mi matrimonio no está bien hoy, pero yo sé, Señor, que tú puedes hacer la obra. Dios siempre quiere en nosotros un corazón confiado en Dios. Confiado en Él, en sus promesas, en lo que Él puede hacer. Porque dígame usted o no que Dios no puede hacer esas cosas. Porque usted no puede ser bendecida. ¿Ah? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero la fe de nosotros a veces rota y nos alejamos de las bendiciones de Dios porque el enemigo nos envuelve en nuestro callejón sin salida y nunca vemos ¿qué? La salida. Nunca vemos la salida porque eso mismo es un callejón sin salida. Nunca la vemos humanamente, pero la vamos a ver con el poder de Dios. La vamos a ver con el poder de Dios. Lucas 18:27 me dice, claro, ese versículo nosotros ya lo tenemos como un texto, ¿verdad? Lema. Como un texto lema. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. Mire lo que dice ahí. Dios es especialista de lo imposible. Dios es un especialista de lo imposible. Ahora vamos a ver una frase que nos da Rick Warren. Cuando afrontes un callejón sin salida, no te concentres en lo que no puedes hacer. ¿Verdad? Siempre nos concentramos en lo que puedo hacer o en lo que no puedo hacer. El enemigo nos enfoca hacia lo que no puedo hacer. No te concentres en lo que no puedes hacer, sino en lo que Dios puede hacer. En lo que Dios puede hacer. Al principio del ministerio, ahora que veo esta frase, recuerdo que yo siempre me preocupaba, y todavía lo hago porque uno siempre se preocupa, pero la preocupación mía no estaba anclada en la fe en Dios en aquel tiempo. Y me explico. Me preocupaba porque no veía el hermano que no llegaba. Y yo en mi mente lo que pensaba, ¿crecerá la iglesia? Si vienen
10 y después faltan 5 el otro domingo. Si vienen 15 y después vienen 5. Y como que el enemigo me tenía enfocada en eso. Y un día dije, no, Señor, esto no es tuyo. Porque tú no me quieres enfocada en pensar, ya no vinieron hoy. Oh, sí vinieron hoy. Oh, no vinieron hoy. No. Dios me quiere enfocada en las promesas que había hecho sobre nosotros como hijos de Dios. Le voy a dar un ministerio y Dios es el que da el crecimiento. Fíjese que ni somos nosotros, ni mi preocupación va a dar el crecimiento. Dice que el crecimiento lo da Dios. Y hoy que miro hacia atrás digo, la verdad que hay que creerle a Dios. Hay que confiar en Dios. Hay que saber que Dios se encarga de todos los detalles. Entonces, esta frase es bien importante. No te concentres en lo que no puedes hacer, sino en lo que Dios puede hacer. El punto 2. Confía en lo que Dios te ha dicho. Confía en lo que Dios te ha dicho. Romanos 4:18. ¿Quién me lo quiere leer? Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. ¿Qué es la esperanza en el cristiano? Esa palabra es bien amplia. ¿Qué es la esperanza? Dice ahí, contra toda esperanza, contra todo, puso toda su fuerza. ¿Qué es la esperanza? Dice que es Jesucristo. Esperanza, ¿verdad? Es una palabra tan poderosa que la esperanza es como una brújula que no te deja ni ir para los lados ni para atrás. La esperanza es ir como hacia el frente. Es ir contra todo lo que yo pueda ver que no puedo hacer. Hay una esperanza. Búscate una persona que no tiene esperanza y es una persona muerta en vida. Una persona que no tiene esperanza está muerta en vida. Pastora, ¿cómo yo sé cuando no tengo esperanza? Cuando comenzamos a usar los nunca. Nunca seré igual. Nunca le agradaré a tal persona. Nunca tendré este ministerio. Nunca mi hogar Dios lo arreglará. Nunca más seré la misma de ayer. Nunca podré graduarme de la universidad. Cuando a nosotros se nos viene ese espíritu negativo, de negatividad, es un espíritu de no esperanza. Yo he visto personas en agonía a través del ministerio, cuando los hemos ido a visitar, y he visto en esa persona más esperanza que uno vivo. Y ya va casi para la tumba, y como hablan, eso a mí me toca mi corazón. Siempre que nosotros íbamos a visitar a Olga, Olga era como un torbellino de esperanza. Yo nunca escuché en las palabras de la hermana Olga una queja. Siempre estaba positiva y su esperanza no era su cuerpo. Su esperanza era Cristo. Y cuando nosotros tenemos a Cristo y tenemos la firmeza de esa fe, como la tenía Abraham, nuestra esperanza no decae. El enemigo no quiere que usted tenga una esperanza viva en Cristo. Así que Abraham creyó y esperó. La espera es la que a algunos se le hace difícil. Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Nosotros sabemos que en el momento de su callejón sin salida, Dios le dijo a Abraham, mira un cordero que está enredado entre las ramas. Esa es la provisión. Solo tenemos en la Biblia. Mira un cordero, está enredado entre las ramas. Esa es la provisión. Dios siempre va a tener un cordero para nosotros.
Puede ser esa sanidad, puede ser esa finanza, puede ser ese trabajo que tú deseas, ese cambio en tu hogar, puede ser tantas cosas. Pero Dios siempre tiene ese cordero enredado entre las ramas, que tú no lo estás viendo, pero está cerca de ti para cumplir un milagro como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Moisés y como lo puede hacer con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Así que los callejones sin salida, cuando tú te encuentres en un callejón sin salida, acude a la fuente de Dios, a su palabra, memorízala, grábate las promesas de Dios en tu corazón. Y cuando el enemigo trate de meter dudas, tú le confiesas las promesas de Dios. Tú le confiesas lo que tú eres en Dios. Eso es lo que tú crees que yo soy, pero yo en Cristo soy esto. Y no me vas a venir con esa mentira a mi mente. Cuando nosotros proclamamos eso, el enemigo tiene que huir. Tiene que salir. Amén. Un callejón sin salida es una prueba de fe. Vamos a Génesis. Ahí vemos, me adelanté a la escritura. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Cuando Dios nos pida algo, más vale que se lo demos. Cuando Dios pida algo de usted, un don que te ha dado, un talento, un tiempo, algo que tienes que hacer en la casa de Dios, no dudes en dárselo a Dios. Yo siempre le ministro esto a los nuevos creyentes, a los nuevos miembros cuando los tengo. ¿Dónde encajo yo ese libro? Nosotros le fallamos a Dios cuando tenemos un don, cuando tenemos con qué hacer correr el evangelio y tenemos las manos cruzadas. Dios quiere que cuando te da algo, porque los dones son dados por Dios, cuando Dios te da algo, te da un talento, te da algo en tus manos, un ministerio, tú lo sepas administrar. Aquí dice, ahora sé que temes a Dios. Tememos a Dios en la acción. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Mira, hermano, eso es poderoso. Eso es poderoso. ¿Cómo vemos la mano de Dios en las cosas pequeñas? Y Rick Warren tiene una frase aquí, porque cada vez que pasa una cita, él nos da una frase. Cuando estés ante un callejón sin salida, recuerda, ¿verdad? Recuerda lo que Dios puede hacer y confía en lo que Él te ha dicho. Cree en su palabra. Confía en lo que Dios te ha dicho y cree en su palabra. Por eso es bien importante confiar en Dios. Afrontas el número 3. Afrontas los hechos con fe. ¿Quién me lee Romanos 4, 19 al 20? Romanos 4, 19 al 20. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Me gusta este versículo porque empieza con que todo está muerto. La matriz está muerta, yo estoy casi muerto. Todo está seco, no hay agua, no hay nada, ¿verdad? Como decía Habacuc, no tengo nada. Aunque no tenga nada en los corrales, animales, ni alimento, ¿verdad? El profeta Habacuc decía, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero mire lo que dice ahí. Romanos 4 nos va mostrando el alma de Abraham. Abraham no solo se nos quedó en el Antiguo Testamento. Él es un ejemplo vivo, aún en el Nuevo Testamento,
Se nos habla en ese capítulo completo de lo que era el alma de Abraham, de lo que debe ser la devoción de un cristiano. La fe es una devoción viva en Dios. Es confianza en alguien sin pedir pruebas. Es una confianza completa en Dios. Señor, yo creo en ti. Es la certeza, ¿verdad? De lo que no vemos, pero la convicción de lo que será. La fe del cristiano, mire, la vida del cristiano, si no tiene fe, de nada te sirve. De nada te sirve. Porque creemos por fe. Creemos por fe. Bienaventurados los que vieron, ¿verdad? Los que creyeron sin ver, perdón. Los que creyeron sin ver. Y esa es la parte. Nosotros tenemos que creer sin ver. Estamos viendo algo muerto, pero vamos a creer que va a estar vivo. ¿Verdad? Abraham dice aquí claro en Romanos 4:19, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía varios años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios no dudó. Ante la promesa de Dios no se rindió. Puso toda su confianza y su fe en Dios y dio gloria a Dios. Y a mí me toma esto porque dice, Dios no dudó, ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo. No debemos dudar. Aunque estemos en un callejón sin salida, aferrémonos a las promesas de Dios. Afronta los hechos con fe. La existencia de la fe demuestra acción. La existencia de la fe demuestra acción y ahorita lo vamos a ver. Afrontas los hechos con fe. Es tener realidad. El afrontar los hechos con fe no significa que yo no voy a afrontar la realidad de mi situación. Negar cómo me siento es negación, no es fe. ¿Me doy a entender? Si yo me siento mal y yo vengo aquí y le digo a la hermana Edith, no, yo estoy bien. Pero por dentro estoy herida, dolida, triste. Eso no es fe. Porque a veces queremos dar una imagen de una fe inquebrantable, de que yo soy bien cristiano y yo nunca estoy triste. Porque el cristiano no puede estar triste. Están como en la casa del cristiano, no puede estar enojado y ustedes son los primeros enojados. No, el cristiano se enoja, el cristiano se entristece, el cristiano le da coraje, el cristiano tiene momentos que no quiere ver a nadie. ¿O no? ¿O eso me pasa a mí nada más? Como cristiano, todas las emociones pueden aflorar. Y la fe no significa que yo me voy a encerrar en un caparazón de un legalismo tan grande que diga, no, hermana, no esté triste. Los cristianos no lloran, los cristianos se amparan en las promesas de Dios y no están llorando. No, eso no es fe. La fe, eso sería negación de mi tristeza. Y Dios no quiere que nosotros estemos en negación. Pero lo que sí Dios quiere es que aunque yo reconozca que estoy en un callejón sin salida y que de verdad mi matriz está muerta y que yo me siento muerta, yo no pierda la fe. La fe es continuar confiando en Dios. Dejar saber si tengo que buscar ayuda y decir, oren por mí. Siento que estoy en un callejón sin salida, me siento triste, me siento desesperado en momentos dados, pero sé que con la oración y con esa mano ayuda puedo salir adelante. O sea, la fe envuelve también esa ayuda de otro, es tener realidad, no negar tu dolor, pero Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu problema. ¿Qué nos dice Rick Warren en la frase del número 3? Cuando estés ante un callejón sin salida,
recuerda lo que Dios puede hacer y confía en lo que Él te ha dicho y afronta la realidad con fe. Cuando se nos habla afronta la realidad, es que usted va a entender, sí, estoy en una situación financiera mal, pastor. O a alguien que usted sepa que usted tiene la confianza. Sí me siento, estoy mal, pero necesito la oración y sé que Dios se va a glorificar. Oren por un nuevo trabajo. Oren por... O sea, Dios lo que quiere es que nuestra fe pueda ser también fortalecida con la oración de otros. Y que usted nunca pierda esa fe. Ahora, el último punto es, espera que Dios te libere. Este es el cuarto punto. Tenemos el punto 1 que dice, recuerda lo que Dios puede hacer, confía en lo que Dios ha dicho, afronta los hechos con fe. Y el número 4, espera que Dios te libere. Porque va a llegar un momento, recuerde que para Abraham, ¿qué fue? El cordero estaba ahí. Para Moisés, el mar fue abierto. Para nosotros, Dios tiene una liberación. Ya sea de nuestras emociones internas, no siempre es a nuestro modo, pero va a traer paz. Va a traer tranquilidad, va a traer crecimiento a nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere. Génesis 28:8. ¿Quién lo quiere leer? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Léame Santiago también, hermana. Santiago 2, 17 y 18. Así también por la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Mira, en este punto espera que Dios te libere. Ahí Dios tenía el cordero para liberar a Abraham. Porque aunque creemos que era el niño, a quien iba a liberar era el corazón de Abraham y esa promesa de que iba a ser padre de naciones. Y Santiago nos dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Cuál fue la obra de Abraham aquí? La obediencia. El poner el niño sobre encima de las piedras. Esa es la obra. Por eso es que Dios cuando nos pide algo, lo debemos de poner sobre las piedras. Porque Dios siempre va a traer una liberación maravillosa a nuestras vidas. Sea nuestro ministerio, sea lo que usted haga en el trabajo, póngalo sobre esa piedra porque Dios tiene provisión de libertad. Y Dios va a empezar a hacer cosas mejores en ti. A Dios le encanta que nuestra fe sea una fe de acción, una fe activa. Por eso es que a veces decimos, nadie debe estar sin trabajar en la iglesia, sin hacer algo en la casa de Dios, sin hacer algo en la comunidad. ¿Por qué? Porque tu fe tiene que estar activa. Tenemos que mostrarle a otros, mira, cuánto amamos a Dios. Si tú amas a tu hijo, tú haces cosas por tu hijo, ¿o no? O usted le dice a su hijo, te amo, y no te voy a dar ni dinero, si comes bien y si no, no te voy a dar ropa, no te voy a hacer nada. No, tenemos acciones con nuestros hijos. Los cuidamos, los vestimos. Amar. ¿Sabe? Eso es una fe que Dios nos ha mandado a tener acción en la fe. Y eso envuelve amar, eso envuelve buscar que conozcan a Cristo. Eso envuelve que nosotros hagamos su voluntad. Y como predicaba el pastor la semana pasada, todos nosotros somos misioneros. No tenemos que ir al campo, pero Dios nos ha dado finanza. Yo soy un misionero en la finanza. Cada uno de nosotros podemos hacer grandes cosas para Dios. Nuestra fe, si no tiene obras, está muerta. Y a veces le pedimos a Dios que reviva un muerto y Dios está allá arriba diciendo,
tu fe no tiene obras. Quieres bendiciones, pero no estás activando tu fe. Y Dios es un Dios, ¿verdad?, que te permite a ti, te da cosas para que tú le demuestres cuánto le amas. Señor, esto está muerto. Y Jesús te dice, y tus obras están muertas. Dios revive esto y Dios nos está diciendo, pero revive tú también lo que he puesto en tus manos. Aviva el fuego del don de Dios en ti. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Aviva el fuego. O sea, yo tengo que estar activa, decirle a Dios, Señor, ¿qué hago por tu obra? El apóstol Pablo comprendió el principio de la expectativa. Y ya estamos terminando con este versículo. ¿Quién me lo quiere leer? Segunda de Corintios 18:10. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Qué pasaje tan poderoso, ¿verdad? Que hemos estado hablando desde la matriz para acá, todo está muerto. Abraham está muerto, la matriz está muerta, mi matrimonio está muerto, mis finanzas están muertas. Estoy en un callejón sin salida. ¿Ah? Pero aquí vuelve otra vez el Señor a decir, el apóstol Pablo tenía una expectativa grande en Dios. Dios, hermanos, el apóstol no negó lo que vivió. Lo acabamos de decir ahorita en el punto anterior. Ustedes no saben lo que sufrimos. Llegamos hasta el punto de estar agobiados, tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Sabe? El apóstol Pablo no está negando lo que sentía. Se sentía cansado, agobiado, perdieron hasta la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Qué tremendo. ¿Cuántos se han sentido como el apóstol Pablo? ¿Ah? Creo que todos hemos vivido momentos así. Pero eso sucedió ¿para qué? Para que no confiáramos en nuestras propias fuerzas, sino en Dios. Dios nos pone en los callejones sin salida y nos dice, vamos a ver a quién clamas ahora. Si vas a decir, yo lo hago. No. En los callejones sin salida, Dios nos enfoca a mirar hacia arriba. Tienes que aferrarte a Dios, porque Él es el Dios de tu libertad. Y el apóstol Pablo entiende que esa experiencia que él vivió era para que él no se vanagloriara de sus fuerzas, sino ¿para qué? Para que Dios confiáramos en Dios, que resucita ¿qué? Los muertos. Qué tremendo, ¿ah? Dios resucita a los muertos. Y a veces, si no resucita ese muerto, te resucita otro mejor. ¿Ah? Porque a veces uno no sabe. Porque a veces nos afejamos a un muerto que ya está podrido, que no sirve y que Dios sabe que no sirve. Y tenemos que orar, pero claro, siempre Dios busca la restauración. Pero hay veces relaciones que ya de por sí están rotas porque hay uno que verdaderamente no quiere agradar a Dios. Y lo que te hace es la vida imposible. Entonces Dios te dice, quédate tranquila, porque como quiera que sea voy a resucitar. Algo voy a resucitar. Y Dios es fiel. Y no siempre tiene que ver con matrimonio. En todas las áreas de nuestra vida, Dios resucita cosas. Y el apóstol Pablo tenía esa expectativa. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. Nos va a librar. En Él tenemos puesta, ¿qué? Nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Y esos son 4 puntos poderosos que nos trae
el apóstol Pablo aquí y a través de este autor poderoso Rick Warren, de cómo nosotros, cuando estemos en un callejón sin salida, podemos salir. Y la frase última: si estás ante un callejón sin salida, haz lo que hizo Pablo. Recuerda lo que Dios ha hecho y cree que lo hará, ¿qué? Nuevamente. Aférrate a la fe. La liberación está por llegar. Así que llévese esta clase en su corazón. Somos animados en nuestra fe, en nuestra fortaleza. Y yo tomé mi parte toda esta semana, así que yo vengo bien llenita. Yo tomé mi parte, así que usted tome la suya hoy. Así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Pastor, con ustedes.